En esta oportunidad vamos a hablar de síntesis de purinas y específicamente nos vamos a enfocar en las reacciones de recuperación. Las reacciones de recuperación son una estrategia que utiliza la célula para no sintetizar nucleótidos desde cero, puesto que ello conlleva una gran cantidad de inversión de energía en forma de ATP. De esta forma, la célula utiliza nucleótidos que fueron degradados o nucleótidos que provienen de la dieta. Pese a que los nucleótidos no son nutricionalmente esenciales, puesto que los podemos sintetizar, la principal fuente de nucleótidos corresponden a las nucleoproteínas. La parte proteica de una nucleoproteína normalmente se degrada en el tracto digestivo gracias a endopeptidasas y a exopeptidasas, liberando de esta forma los ácidos nucleicos, tanto el ADN como el ARN. Posteriormente, los ácidos nucleicos van a ser degradados o hidrolizados por unas enzimas denominadas ADNasas o ARNasas. Ambas enzimas pertenecen a un grupo denominadas nucleasas pancreáticas. De esta forma, las cadenas polinucleotídicas que constituyen los ácidos nucleicos finalmente se convertirían en nucleótidos. Un nucleótido está constituido por un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Los nucleótidos obtenidos en el proceso digestivo van a ser hidrolizados por una enzima denominada nucleotidasa pancreática o fosfatasa pancreática. Esta enzima se encarga de retirar el grupo fosfato del azúcar y de esta forma el nucleótido se convertirá en un nucleósido. Finalmente, el nucleósido va a perder la base nitrogenada y de esa forma libera una molécula de ribosa. Esta reacción es catalizada por una enzima denominada nucleosidasas o por enzimas denominadas fosforilasas, que por lo general son enzimas o intracelulares después del proceso de absorción o son enzimas presentes en las bacterias intestinales. Tras la acción de las nucleosidasas o fosforilasas, se libera una molécula de ribosa 1-fosfato. De esta forma, tras el proceso digestivo, podemos obtener grandes cantidades de nucleósidos, algunas cantidades pequeñas de nucleótidos y moléculas de bases nitrogenadas. El proceso digestivo ocurre en el duodeno, principalmente en la primera porción del intestino delgado, se da gracias a las enzimas pancreáticas y tras el proceso de absorción es posible que muchos de estos sustratos se dirijan nuevamente hacia el hígado gracias a la circulación enterohepática. El hígado entonces recibe una cantidad pequeña de nucleótidos, pero recibe una gran cantidad de nucleósidos y algunas moléculas de bases nitrogenadas que no se degradaron en el tracto digestivo. Después del proceso de recirculación enterohepática, muchas de las moléculas absorbidas en el intestino llegan directamente al hígado. El hígado va a reutilizar estas moléculas, inicialmente convertir a los nucleósidos en nucleótidos y a las bases nitrogenadas en nucleótidos mediante una serie de reacciones denominadas reacciones de recuperación o proceso también denominada vía de salvamento. Además de los nucleósidos y las bases nitrogenadas obtenidas de la dieta, el hígado también puede catabolizar algunos ácidos nucleicos y convertirlos en mononucleótidos. Si el hígado realiza procesos catabólicos o procesos de biosíntesis de novo de bases nitrogenadas, también puede contener una buena cantidad de purinas, entre ellas adenina y guanina. El propósito de las reacciones de recuperación hepática es básicamente utilizar los nucleótidos o las purinas en tejidos periféricos incapaces de poder sintetizar bases nitrogenadas desde cero. Por ejemplo, los eritrocitos y los polimorfonuclear neutrófilos son incapaces de sintetizar 5-fosforribosilamina. Y se ha observado que el sistema nervioso central expresa niveles bajos de fosforribosilpirofosfato glutamil amidotransferasa. Por lo tanto, las funciones de recuperación son clave para que estos tejidos funcionen normalmente.
Una de las principales estrategias que posee el hígado en las reacciones de recuperación es convertir un nucleósido en un nucleótido. Esta reacción consiste en un proceso de fosforilación, reacción catalizada por una enzima denominada nucleósido quinasa, y conduce al mismo producto que se obtiene a través de la síntesis de nuevo. Si el nucleósido es degradado a través de nucleósido fosforilasas intracelulares, se obtienen bases nitrogenadas libres. O si directamente del tracto digestivo se absorben bases nitrogenadas, estas bases nitrogenadas se pueden convertir en nucleótidos mediante la reacción con una molécula de fosforribosil pirofosfato, reacción catalizada por una fosforribosil pirofosfato transferasa, proceso denominado fosforribosilación de bases nitrogenadas, y de esta forma se obtienen mononucleótidos. En este punto se pueden observar las dos principales estrategias o las dos principales reacciones de recuperación. La primera, que corresponde a un proceso de fosforilación de nucleósidos, y la segunda, que corresponde a un proceso de fosforribosilación de bases nitrogenadas. El primer tipo de reacciones también se denomina transferencia de grupo fosforilo desde ATP hasta ribonucleósidos. A continuación podemos ver un ejemplo con un nucleósido de adenosina o podría ser desoxiadenosina, en donde una enzima denominada adenosina quinasa transfiere un grupo fosfato desde el ATP generando una molécula de monofosfato de adenosina o monofosfato de desoxiadenosina. Esta reacción también se ha utilizado para nucleósidos de desoxicitidina y para nucleósidos de 2-desoxiguanosina, reacción catalizada por una enzima denominada desoxicitidina quinasa. El segundo grupo de reacciones, denominadas fosforribosilación de bases nitrogenadas, son mucho más importantes, puesto que puede generar un intermediario denominado IMP utilizado también en la síntesis de nuevo. Las purinas en forma libre que podemos encontrar son la adenina, la hipoxantina y la guanina. Estas tres bases nitrogenadas reaccionarán con fosforribosil pirofosfato gracias a fosforribosil pirofosfato transferasas específicas. Para el caso de la adenina, adenina fosforribosil transferasa, y para el caso de la hipoxantina y guanina, hipoxantina guanina fosforribosil transferasa. Tras la reacción de la base nitrogenada con la molécula de fosforribosil pirofosfato se puede obtener adenosina monofosfato, inosina monofosfato, guanosina monofosfato, y recuerden que a partir de la molécula de inosina monofosfato se puede generar adenosin monofosfato y guanosin monofosfato. Estas son algunas de las estrategias que utiliza principalmente el hígado para hacer procesos de recuperación de bases nitrogenadas o procesos de reciclaje de bases nitrogenadas.